12 hombres comunes cambiaron el mundo para siempre. Pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios, hombres con defectos, miedos y dudas, pero que Jesús transformó en los pilares de la iglesia cristiana. Hoy vamos a conocer quiénes eran realmente los 12 apóstoles, sus personalidades, sus trasfondos y por qué Jesús los eligió específicamente a ellos. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Estos no eran líderes religiosos ni académicos. Eran hombres ordinarios que Jesús llamó personalmente para una misión extraordinaria. Al final de este episodio entenderás no solo quiénes eran cada uno de ellos, sino por qué su diversidad era exactamente lo que el plan de Dios necesitaba. Vamos a comenzar con Santiago. Santiago fue el primer apóstol en morir por causa del Evangelio. De hecho, con excepción de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús y luego se quitó la vida, Santiago, también llamado Santiago el Mayor, fue el único del grupo de los 12 apóstoles de Cristo, cuya muerte fue registrada en la Biblia, en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, mientras la muerte del primer apóstol está documentada en las Escrituras, las muertes de los demás apóstoles de Jesús son conocidas únicamente mediante antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones están bien documentadas y parecen bastante confiables, incluso replicadas por antiguos historiadores y por los padres de la Iglesia. No obstante, existen otros relatos claramente confusos y contradictorios. Algunos incluso llegan a intercambiar ciertos apóstoles de Jesús por otros personajes bíblicos. Por eso, siempre es importante tener presente que las tradiciones antiguas pueden ayudarnos a saciar la curiosidad sobre determinados hechos y conocer mejor el contexto bíblico y posapostólico, pero no pueden brindarnos el mismo grado de certeza que solo el texto bíblico provee, y nunca deben equipararse a la Escritura. Por todo esto, el registro sobre el primer apóstol que murió es el más confiable de todos. Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé, nació a orillas del mar de Galilea, probablemente en la pequeña aldea de Betsaida, donde ayudaba a su padre en el oficio de la pesca junto a su hermano menor, Juan. Proveniente de una familia trabajadora y temerosa de Dios, Santiago creció en medio del ritmo sencillo de los pescadores, acostumbrado a las madrugadas frías, al ruido de las olas y a las largas jornadas de trabajo pesado. Su personalidad estaba marcada por vigor, valentía y un temperamento impetuoso, lo que le valdría más tarde el apodo dado por Jesús de Hijo del Trueno. A pesar de la vida humilde, el destino de aquel pescador cambiaría por completo tras un encuentro capaz de transformar la historia. El llamado de Jesús ocurrió mientras Santiago remendaba las redes de pesca. Allí, el Nazareno lo invitó a dejarlo todo para seguir el camino del discipulado. Sin titubear, Santiago abandonó la barca familiar y se convirtió en uno de los primeros seguidores de Cristo. Desde ese momento recibió no solo un nuevo propósito, sino también acceso a los episodios más íntimos de la vida del Mesías. Estuvo presente en milagros notables y formó parte del grupo selecto que fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración en el monte y de la agonía en Getsemaní. Con fe ardiente y carácter firme, se convirtió en una de las columnas de la naciente iglesia. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago se destacó en el ministerio apostólico, proclamando con valentía que Cristo era el Hijo de Dios. Su liderazgo inspiraba a una nueva generación de creyentes e incomodaba profundamente a las autoridades religiosas. Herodes Agripa I,
buscando prestigio político entre los judíos, inició una brutal persecución contra los cristianos, y Santiago se convirtió en uno de los principales objetivos. Aún bajo riesgo de muerte, no retrocedió ni negó a aquel a quien había prometido seguir. Hacia el año 44 después de Cristo, Santiago fue arrestado y ejecutado a espada por orden de Herodes Agripa, reconocimiento histórico de que fue decapitado, convirtiéndose en el primer apóstol de Cristo en morir en defensa de la fe. Este martirio fue registrado en las Escrituras en Hechos capítulo 12, convirtiendo su muerte en la única entre los 12 apóstoles, además de Judas Iscariote, registrada explícitamente en la Biblia. Así se cumplió la profecía de Jesús, quien había anunciado a Santiago y Juan que beberían del mismo cáliz de sufrimiento que su maestro. Su muerte, lejos de silenciar la fe, sirvió como semilla fértil. En medio de la sangre derramada, la Iglesia siguió creciendo, demostrando que nada puede frenar el avance del Evangelio. Apóstol Pedro. Pedro, también conocido como Simón o Cefas, nació en Betsaida, una aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea, y vivía en Cafarnaúm con su esposa, sosteniéndose de la pesca junto a su hermano Andrés. Hijo de Jonás, era un hombre sencillo, de escasa formación, que hablaba arameo con fuerte acento galileo, aunque también sabía algo de griego por relacionarse con gentiles en su trabajo. Temperamental, comunicativo e impulsivo, poseía una personalidad intensa, lo que naturalmente lo convertiría en líder entre los demás discípulos. El propio Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, indicando el papel firme y decisivo que ocuparía en el futuro de la Iglesia. Su encuentro con Jesús cambió radicalmente su destino. Presentado por su hermano Andrés, Pedro escuchó el llamado mientras remendaba sus redes. «Sígueme, y yo te haré pescador de hombres». Dejándolo todo, se convirtió en uno de los primeros discípulos e integró el círculo más cercano de Cristo junto a Santiago y Juan. Estuvo presente en momentos trascendentales como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Fue Pedro el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, revelación que lo llevó a escuchar de Jesús: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». A pesar de esto, protagonizó actitudes extremas. Pidió caminar sobre las aguas, cortó la oreja de un soldado en Getsemaní, y luego, por miedo a ser arrestado, negó a Jesús 3 veces, lo que lo sumió en profundo arrepentimiento. Restaurado por Jesús tras la resurrección bajo la orden «Apacienta mis ovejas», Pedro inició un ministerio poderoso. En Pentecostés fue su predicación la que convirtió a unas 3.000 personas, marcando el nacimiento de la iglesia primitiva en Jerusalén. Se convirtió en uno de los principales líderes cristianos, participando en milagros extraordinarios, la curación de paralíticos, la resurrección de Tabita e incluso el temor que provocaba su sombra al pasar. También ejerció autoridad disciplinando a pecadores como Ananías y Zafira, y fue responsable de abrir las puertas del Evangelio a los gentiles al predicar a Cornelio, un oficial romano. Por su influencia espiritual, su nombre encabezaba siempre las listas de los apóstoles. Más tarde viajó animando iglesias en lugares como Samaria, Lida, Jope, Cesarea, Antioquía y posiblemente Corinto, dejando una profunda huella entre judíos y gentiles. Según antiguas tradiciones cristianas, Pedro terminó sus días en Roma, donde continuó predicando hasta la época del emperador Nerón. Los escritos de los padres de la Iglesia afirman que murió en Roma alrededor del año 68 después de Cristo. Pidió ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de morir como su Señor. Así selló con sangre su fe, pasando de simple pescador galileo a líder firme como una roca, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia cristiana
y modelo de valentía y transformación bajo el poder del Evangelio. Apóstol Andrés. Andrés, cuyo nombre griego significa valiente o varonil, nació en Betsaida, en Galilea, en el seno de una familia de pescadores sencillos y trabajadores. Hijo de Jonás o Juan y hermano de Simón Pedro, creció entre barcas, redes y las aguas agitadas del mar de Galilea, hasta seguir los pasos de su hermano y mudarse a Cafarnaúm, donde continuó ejerciendo el oficio. A diferencia de muchos judíos de su tiempo, llevaba un nombre completamente griego, lo que puede indicar cierto contacto con el mundo helenista. Hombre de carácter sereno, observador y sensible a las cosas espirituales, Andrés tenía un corazón abierto a la verdad, cualidad que lo llevaría a convertirse no solo en discípulo, sino en puente entre Jesús y otros futuros apóstoles. Antes incluso de conocer a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, el profeta que preparaba el camino para el Mesías. Cuando escuchó a Juan señalar a Cristo como el Cordero de Dios, Andrés no dudó. Siguió a Jesús discretamente y después de pasar tiempo con él, corrió a llamar a su hermano Simón diciendo: «Hemos hallado al Mesías». Algunas fuentes consideran ese acto como el primer trabajo evangelístico del cristianismo. Tiempo después, mientras pescaba, recibió el llamado definitivo de Jesús: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Dejando redes, barcas y familia, Andrés se unió a los 12 apóstoles, siguiendo de cerca al Maestro, aprendiendo sus enseñanzas y testificando su poder. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Andrés participó en momentos memorables. Fue él quien presentó al Señor al muchacho que tenía 5 panes y 2 peces antes del milagro de la multiplicación, demostrando su mirada atenta y fe práctica. Junto a Felipe, también acercó a griegos para conocer a Jesús en los días previos a la crucifixión, revelando su papel de mediador entre distintos pueblos. Aunque no formaba parte del círculo más íntimo, Pedro, Santiago y Juan, Andrés estuvo entre los 4 que preguntaron a Jesús sobre el fin de los tiempos, demostrando profundo interés espiritual. Tras la resurrección y ascensión de Cristo, permaneció entre los apóstoles reunidos en el aposento alto y participó del crecimiento de la iglesia primitiva, como relata el libro de los Hechos. La Biblia guarda silencio sobre sus pasos posteriores, pero antiguas tradiciones cristianas afirman que Andrés predicó el Evangelio en regiones como Asia Menor, Escitia y Partia, llegando hasta territorios cercanos al Mar Negro, razón por la cual muchas iglesias de Oriente, especialmente en Rusia, lo veneran como fundador espiritual. Estudios bíblicos señalan que viajó a Acaya, en Grecia, donde convirtió a muchas personas, incluida la esposa del procónsul romano. Según dichas tradiciones, fue allí donde sufrió el martirio por su fe. Negándose a renunciar a Cristo, fue condenado a morir crucificado en una cruz con forma de X, conocida como Crux de Cusata, que se inmortalizó como la Cruz de San Andrés. Antes de ser crucificado, habría soportado una larga sesión de torturas y azotes brutales. Murió proclamando a Jesús con firmeza y gozo, sellando con valentía el llamado que un día recibió: ser pescador de hombres. Apóstol Felipe. Entre los seguidores de Cristo encontramos a Felipe el apóstol, natural de Betsaida, un pueblo de pescadores que también era la tierra natal de Pedro y Andrés. Fue llamado directamente por Jesús al inicio del ministerio y de inmediato condujo a Natanael al encuentro del Mesías. De personalidad práctica y racional, se destacó cuando Cristo le preguntó cómo alimentar a la multitud antes del milagro de los panes y los peces. Portando un nombre griego, fue buscado por extranjeros que deseaban ver a Jesús, lo que revela su función como puente entre culturas.
En el Evangelio de Juan, es él quien pide: Señor, muéstranos al Padre. Algunas tradiciones afirman que Felipe dedicó su ministerio a la predicación del Evangelio en Asia Menor, donde terminó siendo martirizado en la región de Frigia. Los relatos sobre su muerte son muy confusos, especialmente por la evidente mezcla con Felipe el Evangelista, diácono de la iglesia de Jerusalén, que portaba el mismo nombre. Unas tradiciones dicen que murió crucificado, otras que fue apedreado y otras que fue ahorcado. También hay versiones que señalan que murió de causas naturales. Felipe el Evangelista, por su parte, aparece en Hechos como uno de los 7 diáconos escogidos para servir a la iglesia de Jerusalén, descrito como un hombre lleno del Espíritu Santo, sabiduría y excelente testimonio. Después de la muerte de Esteban, predicó con gran poder en Samaria, donde realizó milagros y condujo muchos bautismos, labor que llamó la atención de los apóstoles Pedro y Juan. Luego, obedeciendo una orden angelical, se dirigió al camino desértico entre Jerusalén y Gaza y anunció a Jesús al eunuco etíope, bautizándolo y dando inicio a la fe cristiana en el continente africano. Trasladado por el Espíritu a Azoto, evangelizó ciudad tras ciudad hasta Cesarea, donde fijó residencia. Años más tarde, recibió a Pablo en su casa, Hechos 21. Y era padre de 4 hijas vírgenes que profetizaban, destacándose como ejemplo de misionero y fiel cooperador en la expansión de la iglesia primitiva. Apóstol Bartolomé. Aparece muy discretamente en las páginas del Nuevo Testamento. Su nombre significa hijo de Tolmai y es mencionado únicamente en las listas oficiales de los apóstoles, Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6, Hechos 1, donde siempre se lo vincula a Felipe, lo que sugiere que servían en parejas evangelísticas, como era común entre varios discípulos. Desde el siglo IX, muchos intérpretes identifican a Bartolomé con Natanael, personaje destacado en el Evangelio de Juan, ya que Juan nunca menciona a Bartolomé, mientras que los sinópticos no mencionan a Natanael. Si esta identificación es correcta, Natanael sería su nombre personal y Bartolomé una especie de apellido que señala su linaje familiar. Originario de Galilea, Bartolomé aparece en Juan 1 siendo llevado por Felipe al encuentro del Mesías. Al saber que Felipe hablaba de Jesús de Nazaret, preguntó honestamente: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Demostrando sinceridad y discernimiento bíblico, aunque con cierto escepticismo. Jesús elogió su integridad, llamándolo verdadero israelita en quien no hay engaño, y le reveló que sabía hechos secretos sobre él. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Reconociendo que estaba ante alguien divino, Bartolomé declaró con fe: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. A partir de ese encuentro decisivo, se convirtió en discípulo. Jesús le prometió que vería cosas mayores, dando a entender que sería testigo de realidades sobrenaturales relacionadas con la reconciliación entre el cielo y la tierra. Bartolomé estuvo presente después de la resurrección de Cristo, cuando Jesús apareció a los discípulos a orillas del mar de Galilea, Juan 21, y también fue contado entre los 120 reunidos en el aposento alto en Jerusalén, Hechos 1. Aparte de eso, el Nuevo Testamento nada más revela sobre su vida o ministerio posterior. Antiguas tradiciones sugieren que predicó el Evangelio en Asia Menor, especialmente en la región de Frigia y Armenia. Algunas de estas tradiciones sostienen que Bartolomé fue brutalmente martirizado por su fe, siendo desollado vivo y luego crucificado o azotado hasta morir. Sin embargo, estos relatos varían mucho y carecen de confirmación histórica. Así, todo lo que se sabe con certeza sobre Bartolomé es lo que el propio texto bíblico preserva. Un hombre sincero,
transformado al reconocer al Mesías y llamado a ser un verdadero testigo del reino de Dios. Apóstol Tomás. Tomás, también llamado Dídimo, término griego que significa gemelo, equivalente al arameo Tomá, fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús. Poco se sabe de su vida personal o de su origen familiar, pero su marcada personalidad se destaca en los relatos bíblicos. Aunque naturalmente pesimista y reflexivo, Tomás demostraba gran lealtad al Maestro. Cuando Jesús decidió regresar a Judea, aun con el riesgo real de muerte, Tomás dijo a los demás discípulos: «Vayamos también nosotros para morir con él». Juan 11:16, revelando valentía y disposición para seguir al Señor hasta las últimas consecuencias, aunque dudando del resultado final. Su carácter algo desconfiado vuelve a aparecer cuando cuestiona el discurso de despedida de Jesús. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Esa honestidad abrió espacio para una de las declaraciones más impactantes del Evangelio: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Sin embargo, Tomás quedó en la historia como el apóstol que dudó de la resurrección. Cuando Jesús apareció resucitado a los discípulos y él no estaba presente, se negó a creer solo por el testimonio de los demás, declarando que solo creería si veía y tocaba las marcas de los clavos. 8 días después, Jesús se manifestó nuevamente entre los discípulos y con gran misericordia se dirigió directamente a Tomás, invitándolo a tocar sus heridas. Al contemplar al Cristo vivo y glorificado, el apóstol rompió con su incredulidad e hizo una de las confesiones de fe más poderosas del Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28, reconociendo no solo la humanidad, sino la plena divinidad de Jesús. Así, el discípulo que dudaba se transformó en un testigo audaz de la resurrección, cambiando para siempre el significado de su fama. Tras la ascensión de Cristo, Tomás aparece entre el grupo de apóstoles reunidos en oración en el aposento alto y, según antiguas tradiciones cristianas, habría llevado el Evangelio a regiones distantes como Siria, Partia e India. Existen registros que vinculan su memoria a las iglesias del sur de la India, donde se lo recuerda como fundador de la fe cristiana en ese territorio. En cuanto a su muerte, las tradiciones divergen. Algunos relatos afirman que fue martirizado con lanzas, otros dicen que murió apedreado. A pesar de las leyendas y escritos apócrifos posteriores, el Tomás de las Escrituras sigue siendo ejemplo de alguien que enfrentó sus dudas sinceramente, y al hacerlo llegó a una fe profunda, declarando con convicción aquello que todo discípulo debe confesar: Jesús es verdaderamente el Señor y Dios. Apóstol Mateo. Mateo, también conocido como Leví, era publicano, cobrador de impuestos al servicio de Roma. Cuando fue llamado por Jesús para convertirse en uno de sus 12 apóstoles. Despreciado por sus compatriotas por trabajar para el imperio opresor, era considerado traidor y pecador público. A pesar de ello, Jesús lo encontró sentado en la oficina de tributos junto a Cafarnaúm y simplemente le dijo: «Sígueme». Inmediatamente, Mateo lo dejó todo y se convirtió en discípulo del Maestro. Su nombre aparece en las listas apostólicas registradas en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1. Es ampliamente reconocido como el autor del primer evangelio, escrito especialmente para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido. Hijo de Alfeo, probablemente su nombre de nacimiento era Leví y adoptó Mateo después de su conversión, del mismo modo que Simón pasó a llamarse Pedro. Educado, alfabetizado y habituado a la escritura debido a su profesión de recaudador de impuestos, se convirtió en uno de los discípulos más cultos de Cristo. Tras aceptar el llamado, ofreció en su propia casa un gran banquete para Jesús, donde participaron muchos otros publicanos y pecadores.
Este gesto fue su primer testimonio público de fe, presentar al Salvador a quienes, como él, vivían marginados espiritualmente. Incluso cuando fue criticado por los fariseos por sentarse a la mesa con pecadores, Jesús declaró que había venido precisamente a llamar a los enfermos y no a los sanos. Después de Pentecostés, Mateo aparece entre los apóstoles reunidos en Jerusalén, pero el Nuevo Testamento no brinda detalles sobre el desarrollo posterior de su ministerio. Las tradiciones de la iglesia primitiva afirman que predicó en regiones como Macedonia, Siria, Persia y Etiopía, donde algunos creen que murió como mártir, aunque también existen relatos que señalan que falleció de forma natural. El evangelio que lleva su nombre, redactado originalmente en hebreo o arameo y posteriormente traducido al griego, fue destinado especialmente al pueblo judío, presentando a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y rey legítimo de Israel. Su vida es un ejemplo de transformación, de cobrador rechazado a apóstol, escritor sagrado y proclamador del reino de Dios. Apóstol Judas Tadeo. Aunque en las páginas del Nuevo Testamento su nombre nunca aparece exactamente de esta manera combinada, en las listas oficiales de los discípulos surge con distintas designaciones. En Mateo y Marcos se lo menciona simplemente como Tadeo, con algunas variantes como Lebeo llamado Tadeo, mientras que Lucas y Hechos lo presentan como Judas, hijo de Jacobo, y el evangelista Juan lo denomina cuidadosamente Judas, no el Iscariote, dejando claro que no se trata del traidor. Al reconocer que Tadeo y Judas se refieren al mismo hombre, probablemente un apodo afectuoso usado para distinguirlo de Judas Iscariote, la tradición cristiana empezó a llamarlo Judas Tadeo. Su nombre judío, Judas, es la forma griega de Judá y significa alabanza o dar gracias. En cuanto a Tadeo, de probable origen arameo, transmitiría la idea de corazón o amable, reforzada por lebeo, que significa hombre de corazón. El uso de esos sobrenombres puede indicar rasgos de una personalidad afectuosa y al mismo tiempo evitar toda asociación con el nombre maldito de Judas Iscariote. Fuera de eso, casi nada se sabe con seguridad sobre su biografía. Lucas solo registra que era hijo de Jacobo, lo que indica que su padre se llamaba Jacobo, sin que exista evidencia clara de que fuera hermano del apóstol Santiago o autor de la carta de Judas, como afirman algunas tradiciones posteriores. La única frase de Judas Tadeo registrada en los evangelios aparece en Juan 14:22 durante la última cena. Sin comprender del todo el plan espiritual de Jesús, pregunta: Señor, ¿por qué habrás de manifestarte a nosotros y no al mundo? Su duda refleja la expectativa terrenal y nacionalista que muchos judíos todavía tenían sobre el Mesías, esperando una revelación pública, política y gloriosa, mientras Jesús anunciaba una manifestación interior, espiritual, mediante el Espíritu Santo, en aquellos que lo amasen. Fuera de esta breve intervención, su presencia sigue discreta en los relatos, mostrando que hubo apóstoles silenciosos que sirvieron fielmente sin protagonismo. Tras la resurrección, Judas Tadeo es mencionado entre los apóstoles reunidos en oración antes de la venida del Espíritu Santo, Hechos 1:13. Después de eso, el Nuevo Testamento guarda completo silencio sobre su obra misionera y su muerte, dejando un vacío que solo las tradiciones orales intentan reconstruir. Hay leyendas que lo vinculan a la evangelización de Mesopotamia o Persia, retratándolo como mártir, aunque los detalles varían mucho y carecen de autenticidad histórica. Lo que puede afirmarse con seguridad es que Judas Tadeo, aunque discreto, formó parte del núcleo fundacional de la Iglesia, mostrando que en el reino de Dios
existen siervos cuya fidelidad es más importante que la fama, hombres de corazón, llamados a caminar con Cristo lejos de los reflectores. Apóstol Juan. Juan, hijo de Zebedeo y posiblemente de Salomé, era pescador en el mar de Galilea junto a su hermano mayor, Santiago, hasta ser llamado por Jesús a seguirle. Pertenecía a una familia próspera, con barcas y empleados, y algunos estudiosos sugieren que su madre pudo ser hermana de María, lo que lo haría primo de Jesús. Antes de seguir al Mesías, Juan fue discípulo de Juan el Bautista. Temperamental y celoso, Jesús apodó a él y a su hermano como hijos del trueno, indicando su carácter intenso, capaz de amar profundamente y al mismo tiempo reaccionar con ardor. Aún así, Juan sería recordado como el discípulo a quien Jesús amaba. Entre los 12 apóstoles, Juan ocupó un lugar de especial intimidad. Fue uno de los 3 que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la agonía de Cristo en Getsemaní. En la última cena se recostó sobre el pecho de Jesús y recibió de él confidencias sobre el traidor. Fue el único discípulo que se mantuvo al pie de la cruz y a quien el Señor, colgado en el madero, confió el cuidado de su madre, María. Tras la resurrección, corrió junto con Pedro al sepulcro vacío, llegando primero, y se convirtió en un líder destacado en la iglesia primitiva junto con Pedro, Hechos 3:8, siendo reconocido por Pablo como una de las columnas de la iglesia. Tradicionalmente, Juan es considerado el autor de 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio según Juan, las 3 epístolas universales, 1, 2 y 3 Juan, y el Apocalipsis. Se dedicó a mostrar que Jesús es el Verbo de Dios encarnado, combatiendo herejías que surgían contra la fe cristiana. Hacia el año 69 d.C., se trasladó de Jerusalén a Éfeso, en Asia Menor, donde actuó como obispo de las iglesias de la región. Durante la persecución del emperador Domiciano, fue exiliado a la isla prisión de Patmos, donde recibió las visiones proféticas que dejó registradas en el Apocalipsis. Tras la muerte de Domiciano, regresó a Éfeso bajo el gobierno de Nerva. Juan fue el único apóstol que no sufrió martirio, viviendo hasta una edad extremadamente avanzada, probablemente más de 90 años, y muriendo de causas naturales al inicio del gobierno de Trajano. Aún anciano y frágil, era llevado a las reuniones de la iglesia, donde repetía solo una frase: «Hijitos, amaos los unos a los otros». Cuando le preguntaban por qué insistía siempre en eso, respondía: «Porque este es el mandamiento del Señor, y si lo cumplís, eso basta». Así, de aquel que una vez fue hijo del trueno, brotó el apóstol del amor, último testigo vivo de Cristo en la tierra, cerrando una era como el último de los apóstoles originales en entrar en la gloria eterna. Judas Iscariote, siendo también uno de los 12 apóstoles llamados por Jesús para seguirle de cerca durante su ministerio terrenal, llegó a ser el personaje más trágico del grupo, eternizado como el traidor. Su sobrenombre Iscariote probablemente indica su origen: Iscariot, hombre de Keriot, un poblado al sur de Hebrón, lo que lo convierte quizás en el único apóstol proveniente de Judea, ya que los demás eran galileos. Hijo de un hombre llamado Simón, Judas tenía dentro del grupo una función de gran responsabilidad. Era el tesorero, portando la bolsa de las ofrendas, cargo en el cual Juan lo denuncia como ladrón, pues desviaba los recursos donados para Cristo. Juan 12:6. A pesar de la confianza en apariencia depositada en él por los otros discípulos, Judas estaba dominado por la avaricia, el orgullo y la codicia. Cuando María de Betania ungió a Jesús con un perfume costoso, fue Judas quien levantó la crítica hipócrita de que el perfume debía venderse para ayudar a los pobres, no por compasión,
sino porque ambicionaba el dinero. Juan 12. Poco después, buscó por iniciativa propia a los principales sacerdotes en Jerusalén y negoció la traición de su maestro por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo común, mostrando su desprecio por el verdadero valor de Cristo. Durante la última cena, sentado a la mesa con Jesús y los demás discípulos, Judas tuvo su plan revelado. Jesús dijo claramente que uno de ellos lo traicionaría y con fría audacia, Judas preguntó: ¿acaso seré yo, Rabí? Tras recibir un pedazo de pan dado por Jesús, gesto de honra en Oriente, el Evangelio relata que Satanás entró en él. Juan 13:27. Jesús entonces le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levantó y salió a la oscuridad de la noche para consumar su pacto sombrío. En el huerto de Getsemaní, con un beso, símbolo de afecto, entregó a Jesús en manos de los soldados, cumpliendo las antiguas profecías sobre la traición de un amigo íntimo. Al ver que Jesús había sido condenado, Judas sintió remordimiento, intentó devolver el dinero y confesó ante los líderes religiosos: he pecado entregando sangre inocente. Ignorado por ellos, lanzó las monedas en el templo y se ahorcó. Mateo 27:5. El lugar comprado con ese dinero manchado se conoció como el campo de sangre. Pedro, en Hechos 1, describe que murió de manera horrenda, cayendo y partiéndose por la mitad. Matías fue escogido para ocupar el lugar que él abandonó. Según las Escrituras, Judas fue a su propio lugar, expresión que indica perdición eterna, confirmando las palabras de Jesús: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Juan 17:12. La figura de Judas Iscariote permanece como una advertencia atemporal. Es posible caminar, escuchar y convivir al lado de Jesús, y aún así mantener un corazón endurecido, dominado por la codicia y la falsedad. Su historia revela la profundidad de la corrupción humana sin la gracia de Dios, mostrando cómo el diablo puede usar incluso a aquellos que aparentemente forman parte de la comunidad de los santos. Traicionó con palabras dulces y un gesto de afecto, pero terminó en la más amarga ruina, cumpliendo la sentencia del Maestro: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le hubiera sido no haber nacido. Apóstol Matías. Matías pasó a la historia como el discípulo escogido para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote en el colegio apostólico. Tras la ascensión de Jesús y antes de Pentecostés, unos 120 discípulos reunidos en el aposento alto escucharon al apóstol Pedro explicar que la caída y muerte de Judas habían sido profetizadas en las Escrituras y que era necesario restaurar el número simbólico de los 12 como testigos oficiales de la resurrección. El nuevo apóstol debía haber acompañado todo el ministerio terrenal de Cristo, desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue llevado al cielo, para ser una testigo ocular cualificada. 2 hombres que cumplían esos requisitos fueron propuestos: José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Los discípulos oraron pidiendo que el Señor, conocedor de los corazones, mostrara cuál de los 2 había sido escogido. Luego echaron suertes, práctica bíblica común para decisiones importantes en el período veterotestamentario, y la elección recayó sobre Matías, quien pasó a ser contado oficialmente entre los 11 apóstoles restantes. Hechos 1:26. La decisión fue aceptada unánimemente y no hay indicio de desaprobación divina del procedimiento adoptado. Aunque algunos estudiosos modernos cuestionan esa elección, sugiriendo que Pablo sería el verdadero sustituto, el propio apóstol Pablo nunca reivindicó lugar entre los 12. En 1 Corintios 15:5 incluye a Matías entre los 12 que vieron al Cristo resucitado y se llama a sí mismo nacido fuera de tiempo, reconociendo tener un tipo diferente de apostolado enfocado a los gentiles.
Por tanto, la elección de Matías tuvo respaldo bíblico. Fue guiada por oración y ocurrió dentro de las cualificaciones exigidas por el Espíritu Santo. Después de su incorporación, nada más se narra sobre Matías en las páginas de la Biblia, lo cual también sucede con otros apóstoles menos destacados. Las tradiciones de la iglesia primitiva afirman que habría sido uno de los 70 discípulos enviados por Jesús en Lucas 10. Algunas tradiciones dicen que predicó en Judea y murió martirizado por lapidación, mientras otras sugieren que viajó hasta Etiopía como misionero del Evangelio. A pesar del silencio histórico, su vida nos recuerda que Dios observa el corazón en el anonimato y honra a aquellos que caminaron fielmente con Cristo, incluso antes de que la historia los hiciera conocidos. Apóstol Pablo. Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, es sin duda uno de los personajes bíblicos más conocidos por todos los cristianos. Es considerado como el más grande líder del cristianismo después de Cristo. Originalmente llamado Saulo de Tarso, fue uno de los hombres más extraordinarios de la historia cristiana. Nacido en la ciudad universitaria de Tarso, importante centro cultural del mundo grecorromano, llevaba consigo 3 identidades notables: judío de la tribu de Benjamín, fariseo sumamente celoso de la ley y ciudadano romano de nacimiento. Un privilegio raro que le otorgó respeto, derechos legales y acceso a diversas regiones del imperio. Educado en Jerusalén a los pies del famoso rabino Gamaliel, Pablo dominaba no solo las escrituras judías, sino también la filosofía helénica y la retórica grecorromana, combinación que más tarde se convertiría en la clave dorada para su misión entre los gentiles. Temido y respetado como perseguidor de la iglesia, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos y los arrastraba a las cárceles, convencido de estar defendiendo la pureza de la fe judía. Sin embargo, camino a Damasco, con cartas en la mano para arrestar seguidores de Jesús, fue sorprendido por una luz celestial que lo derribó y por una voz que cambió su destino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí, ante el Cristo resucitado, el perseguidor se rindió. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese encuentro sobrenatural no solo lo convirtió, sino que estableció la legitimidad de su apostolado. Ciego durante 3 días, fue sanado y bautizado por Ananías y comenzó inmediatamente a predicar que Jesús era el Hijo de Dios, precisamente en la misma ciudad donde pretendía destruir el cristianismo. Después de un tiempo de retiro en Arabia y años de silencio en Tarso, Pablo fue buscado por Bernabé para ayudar en la evangelización de Antioquía, ciudad donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Desde allí inició su poderoso ministerio misionero marcado por 3 grandes viajes. En las provincias de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia, plantó iglesias estratégicas en metrópolis como Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Enfrentó persecuciones, prisiones, apedreamientos, naufragios y hambre, pero también vio multitudes de gentiles y judíos rendirse al Evangelio. Con firmeza teológica combatió herejías, discipuló nuevos líderes y escribió cartas que se convirtieron en la columna vertebral de la doctrina cristiana, como Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses y Tesalonicenses, además de sus cartas pastorales. Su ministerio culminó con prolongadas prisiones. Arrestado en Jerusalén, pasó 2 años en Cesarea y, apelando a su ciudadanía, fue enviado a Roma. Incluso en prisión domiciliaria, predicaba con libertad. Liberado por un corto tiempo, en el cual posiblemente llevó el Evangelio hasta España, fue arrestado de nuevo bajo Nerón. En su última carta, 2 Timoteo, escribe desde una celda fría, abandonado por los hombres, pero seguro de la corona eterna. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Poco después, hacia el año 67 después de Cristo, fue decapitado en la Vía Ostia, sellando con sangre el testimonio de aquel que se llamaba a sí mismo el menor de los apóstoles. Así, Pablo emerge como el gigante que transformó el cristianismo de un movimiento judío local en una fe mundial. Intelectual brillante, misionero incansable, teólogo profundo y pastor amoroso, su vida demuestra que Dios puede transformar al mayor enemigo del Evangelio en su más ardiente proclamador. De fanático perseguidor a embajador de la gracia, su legado sigue vivo en la palabra y en el corazón de todos los que, como él, han sido alcanzados por Jesús en el camino de la vida. Pablo fue el último de los apóstoles. No perteneció al grupo de los 12, pero fue escogido por el propio Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Así como la tradición sobre la muerte del apóstol Pedro es considerada muy confiable, también lo es la tradición sobre la muerte de Pablo. Según los registros, Pablo murió decapitado en Roma durante el gobierno de Nerón, en el año 67 después de Cristo. Su segunda carta a Timoteo retrata sus momentos finales antes de ser martirizado. Mucho más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles es comprender que ellos fueron verdaderamente seguidores de Cristo. Muchas veces el Señor Jesús habló sobre el precio del discipulado, y ellos estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Literalmente renunciaron a sus propias vidas por la causa del Evangelio.